Mundial del Medio Ambiente y como pues no conmemorar este día invitando al ministro del sector. ¿Cómo está? Hola Jennifer, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. En principio sabemos que ya están haciendo todo un trabajo muy forzado y al milímetro en relación a lo que se va a presentar pues ahora en la COP21 en París, ¿verdad? Sí, primero Jennifer, permíteme dar un saludo a todos los peruanos porque efectivamente hoy día es el Día Mundial del Medio Ambiente. Este día se instituyó el año 72 con ocasión de la cumbre de Estocolmo, que fue la primera gran cumbre global sobre el tema ambiental. Es decir, tenemos ya más de 40 años celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y el día de hoy tiene un lema que creo que es muy importante porque lleva a la reflexión. 7.000 millones de sueños, un solo planeta consume con moderación. Que este tema de 7.000 millones de sueños hace ver primero la población del planeta, que los sueños no todos pueden ser materializados en el sentido de que no podemos todos consumir de una manera tal que el planeta no tenga sostenibilidad, pero a su vez los 7.000 millones de sueños son 7.000 millones de sueños positivos, son 7.000 millones de sueños de cambio. Entonces, creo que este lema del Día Mundial del Ambiente del día de hoy nos lleva a la ambición, a la acción, a la reflexión y al cambio, que es lo que finalmente necesitamos para que el planeta pueda tener condiciones para que las futuras generaciones tengan mayor y mejor calidad de vida que la que tenemos las actuales generaciones. Y justamente como todo no queda, ¿no? En el marco de que no todo queda en sueños, sino tiene que ser cosas palpables. Tiene que ser cosas muy palpables. Efectivamente, el día de hoy, a través de una resolución ministerial, que es la 146/2015, el Ministerio del Ambiente ha publicado para un proceso de consulta pública y participación ciudadana lo que se llama la contribución nacional, que es el programa del Perú para ver cómo va a mitigar los gases de efecto invernadero en sus acciones futuras y qué acciones de adaptación va a asumir. Y voy a tratar de ser simple en este debate que siempre es complejo y muy técnico. Todos los países en nuestras actividades humanas emitimos gases de efecto invernadero. Todo tiene un impacto al medio ambiente. Sí, y en especial dióxido de carbono, que es el CO2, claro, metano, óxido nitroso y otros gases. Entonces hay 6 gases de efecto invernadero que suelen emitirse por actividades humanas y que son las que nos están generando el cambio climático y sus consecuencias. Por lo que, dentro de lo que es el debate global alrededor de las COPs, en Varsovia en la COP19 el 2013 y en Lima en la COP20, se convino que los países debían hacer sus programas de cómo en un tiempo determinado y bajo un programa muy específico se iban a mitigar estos gases de efecto invernadero. El Perú ha hecho su trabajo, ha hecho su tarea, hay una comisión multisectorial que sigue debatiendo el tema y lo que hoy día estamos haciendo es presentándole a la ciudadanía para iniciar un debate público lo que es la propuesta del Perú para sumar a este esfuerzo global de controlar las consecuencias del cambio climático. Es decir, la tarea que le toca al Perú dentro de lo que es el esfuerzo mundial de 195 países. Y nuestra meta es muy ambiciosa. Lo que planteamos es: vamos a reducir 31% de los gases de efecto invernadero al año 2030 sobre la base de lo que emitiríamos si es que no hiciéramos nada. Dicho de otra manera, si siguiésemos sin hacer nada o si no hiciésemos nada, llegaríamos al 2030 con más o menos 269 millones de toneladas de carbono equivalente. Con este 31% vamos a bajar a alrededor de 186 millones de toneladas. Esto quiere decir que al año 2030, sin perder competitividad y con una responsabilidad socioambiental y responsabilidad climática, vamos a tener emisiones en 2030 equivalentes a las que tenemos en 2015. Es decir, el Perú sigue creciendo, el Perú sigue mejorando en sus actividades económicas, pero lo hace en una lógica de economía baja en carbono. Entonces, pero eso implica, imagino, trabajo de muchos sectores. De muchos sectores. Son 6 sectores los que estamos identificando para estas acciones de mitigación: procesos industriales, energía, bosques, agricultura, transporte sostenible y residuos. Y para cada uno de ellos, Jennifer, hay acciones muy concretas, identificadas como viables, algunas en curso, otras que se tienen que lanzar. Son 58 actividades o proyectos que se van a desarrollar de aquí al 2030, para que el 2030 cumplamos esa meta de que 31% de las emisiones del escenario sin hacer nada se reduzcan. Y eso es muy bueno porque es una meta ambiciosa. Por ejemplo, países como México, su meta de ambición es 25% al 2030.
En el caso peruano es 31%. En el caso de Chile, que también está en consulta pública, es una meta menor, además calculada sobre intensidad. Ahora, ministro, justamente lo interesante es que, usted lo ha dicho, está en consulta pública, se está presentando esa primera versión de las propuestas, ¿no? Contribución prevista y determinada a nivel nacional. La población, los sectores interesados están en la posibilidad de poder chequearlo, mirarlo y también sumarse. Y aportar, Jennifer, de dos maneras. Eso es lo bueno del proceso peruano, que no solamente es muy específico y detallado, sino a su vez tiene dos vías de participación. La primera vía de participación es todos los ciudadanos que quieran aportar, lo pueden hacer físicamente a través de cartas al ministerio o también virtualmente a través de la web que es minam.gov.pe/INDCS. O en todo caso hay, ¿no? Vas a llegar, hay un icono que te va a llevar. Pero esos son los aportes habituales, es decir, aportes de mejora en la redacción, aportes de precisión, aportes de aclaración. Claro. Pero a su vez queremos recoger, Jennifer, las contribuciones a la contribución. Es decir, queremos decirle al ciudadano, si tú tienes una acción de mitigación que es medible, que cumple los criterios de competitividad, que es de largo plazo, completa una información técnica que te vamos a pedir para sumar tu contribución a nuestra meta. Es decir, nosotros hemos calculado que podemos llegar a 31% de reducción de gases de efecto invernadero, pero por ahí algunas corporaciones, empresas o actividades humanas grupales tienen métrica y pueden ser calculadas para incluso hacer un poco más ambiciosa nuestra meta. Claro. Entonces, eso es, contribuye a la contribución, decirle a los ciudadanos y a las organizaciones públicas y privadas, súmense a este esfuerzo para que el Perú esté muy bien encaminado a ser una economía baja en carbono como corresponde, y esta economía baja en carbono absolutamente articulada al mundo. Ahora, ¿y se van a hacer reuniones, talleres abiertos al público? Talleres nacionales, tanto en regiones como en Lima, se van a hacer seminarios, se van a hacer estas consultas virtuales, se van a hacer programas, spots de este tipo para comunicar, para animar a que la gente ponga de su parte. Porque no quiero dejar de mencionar, Jennifer, que tal como hay una meta de mitigación, que es 31% de reducción de gases de efecto invernadero, hay una meta deseable de adaptación. Lo que queremos que es al 2030 se haya reducido al 50% el nivel de afectados por fenómenos asociados al cambio climático. Es decir, los deslizamientos, las lluvias te generan niveles de afectación. Tenemos que trabajar para que al 2030 lo que sería el promedio de afectados baje en 50%. Y queremos que también al 2030 el nivel de pérdida que está asociado a los fenómenos del Niño, hay una pérdida de PBI, se reduzca en 50%. Entonces, tenemos no solamente acciones de mitigación, sino también acciones de adaptación. Es un trabajo muy responsable, es multisectorial y hay un conjunto de insumos que han permitido que hoy día lo lancemos en un proceso muy transparente de participación Ahora, ciudadana. esta consulta previa que están realizando, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Cuáles son las vías? Empieza hoy día y termina el 17 de julio. ¿Para cuándo tienen previsto que el Perú justo represente? Sí, 17 de julio, es decir, un mes y medio. ¿Y por qué ese plazo que parece corto? Porque el Perú se ha comprometido a presentar a la Secretaría de la Convención la contribución nacional ya terminada, con cifras finales y costos finales, en agosto de este año. Porque la meta es octubre, pero el Perú ha sido anfitrión de la COP, el Perú tiene que demostrar su liderazgo y su responsabilidad climática, y nuestra meta es que en agosto se lo presentemos a la Secretaría de la Convención. De alguna manera, ministro, esto también como que suma a lo que en un momento se había hecho en estos compromisos voluntarios años atrás, en el 2009, como que lo reforma, lo actualiza y lo mejora en definitiva. Sí, correcto. Definitivamente tenemos que tener en cuenta lo que se prometió en otro contexto, en un contexto que no tenía formalidad, que era absolutamente voluntario. Ahora, en cambio, hay esquemas bajo los cuales se presenta esta contribución nacional y, de hecho, complementamos información. Entonces, Jennifer, déjame decirte que qué mejor manera de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que teniendo nuestra contribución nacional en un proceso de participación ciudadana abierto, transparente y sincero. Y qué mejor manera de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente que una contribución nacional a los esfuerzos de control de las consecuencias del cambio climático que sea ambiciosa de un país en vías de desarrollo como el Perú, que es un país que muestra mucha responsabilidad climática. Ministro, lamentablemente se nos va el tiempo, pero quería justamente terminar esta entrevista para hacer una consulta en relación a un artículo que se ha escrito hoy. Eduardo Gudines justamente responde a uno de los artículos que usted había precisado en este diario local en relación a los dilemas de Tía María, y señala pues que el postextractivismo no es un cuento, ¿no? Y de alguna manera pues está como que por ahí cuestionando algunas de las ideas que usted perfilaba en este artículo. Sí, lo digo en dos palabras. Sí. La idea de mi artículo es señalar que Tierra y Libertad, que tiene un enfoque ideológico llamado postextractivismo,
cuyo artífice es el señor Eduardo Gudinas, uruguayo, ecólogo social de una organización llamada CLAES, tiene una clarísima posición de limitar la actividad minera en una lógica de lo que ellos llaman extractivismo indispensable, supuestamente para tener tan solo las minas indispensables para lo que ellos llaman articulaciones regionales o nacionales. Que para mí eso es bucólico, no funciona, y el señor Gudinas hoy día escribe efectivamente en el Diario del Comercio, tratando de rebatir algunos de los argumentos que yo menciono. Sin embargo, por ejemplo, ellos hablan como que si fuera una posición posextractivista el impuesto a la sobreganancia, cosa que es falso, porque el posextractivismo que él siempre profesó, siempre criticó el impuesto a la sobreganancia porque considera que forma parte de una posición de los extractivistas progresistas. Bueno, él dice que tampoco es cierto, ¿no?, que el posextractivismo quiera limitar las inversiones. Lo que de inmediato puede ser rebatido, porque si tú miras un afiche que los posextractivistas y CLAES sacó con ocasión del debate climático, ellos plantean moratoria de la actividad petrolera en la Amazonía, en el mar y en otras regiones, es decir, en todos lados. Y yo siempre he creído que las moratorias son la peor alternativa. La manera como uno tiene que controlar la mayor extracción de combustibles fósiles es trabajando el tema de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y el precio al carbono. Esa es la discusión seria que el posextractivismo siempre rechazó. Ellos siempre plantearon moratorias, y la moratoria es una actitud muy poco seria cuando uno habla de cómo queremos mirar el desarrollo. Hay que trabajar los incentivos para ir revirtiendo dependencias que hoy día pueden existir sobre recursos naturales para tener economías diversificadas. Pero las moratorias o las limitaciones como las que plantea el posextractivismo y que está en los textos del señor Gudinas es algo que el mundo ya pasó con el tema de industrialización por sustitución de importaciones, que te hace perder competitividad y que definitivamente no funciona. Bueno, es importante conocer también su respuesta en relación a ese artículo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Imaginemos que vamos a ver muchas actividades a propósito del Día Mundial del Ambiente hoy. Muy bien, 7:38, vamos rápidamente con información con Julie Guevara, que se encuentra justamente en San Borja. Adelante.